En este video vamos a hablar un poco más acerca de las masas en Revit y los usos que se le puede dar a esta función. Específicamente les voy a enseñar una función de masas que permite transformar estos elementos relativamente abstractos en cosas ya sólidas que tienen elementos formales dentro de Revit, como muros, techos o pisos. Hay ocasiones en donde ocupamos hacer formas extrañas en Revit de diversos tipos. Por ejemplo, es común en algunos casos tener que hacer cúpulas o domos de concreto u de otro material. También en ocasiones tenemos que hacer conos truncados, tenemos que hacer sólidos que se forman de diferentes paredes, pero con un giro entre planos, e incluso puede que tengamos que formar ventanales con formas extrañas, como este, que es una especie de ventanal en domo. Todas estas cosas las podemos hacer en Revit utilizando masas, siempre y cuando sepamos cuál es la función para transformar esa masa en un sólido de Revit. Como habíamos visto en un video anterior, las masas las creamos aquí en el menú de Massing and Site y simplemente utilizamos esta función que dice In Place Mass. Revit nos va a habilitar la visibilidad de masas y nos va a advertir que lo hizo, y simplemente en este momento le damos un nombre a nuestra masa y podemos empezar a crearla. Le podemos dar todo tipo de formas a la masa. Recordemos que la masa en principio es una especie de extrusión. Entonces lo que vamos a hacer es crear formas planas. Marcamos la forma y le decimos a Revit que nos cree un sólido a partir de esta forma. Si no recuerdan bien este procedimiento, pues en mundobim.com está el video de cómo manejar y crear las masas en Revit. Le damos una forma con las dimensiones apropiadas a nuestra masa y presionamos la función de Finish Mass. Y a partir de este momento, aquí tenemos una masa. Esta masa, por supuesto, podemos editarla de diferentes formas, como vimos en el tutorial. Podemos movilizar sus planos independientemente, o incluso las aristas de la masa yo las puedo mover de diferentes formas para darle la forma que yo requiero a la masa específica. La mayoría de los usuarios llega hasta este punto, hasta crear una masa simple en Revit. Pero la función más interesante es cuando tomamos estas masas y las empezamos a convertir en elementos verdaderos de Revit. Una vez que ya pasamos de nuestro diseño conceptual de la edificación y nos parecen bien los volúmenes, podemos empezar a transformar esto en un modelo Revit. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos vamos nuevamente al menú Massing and Site y en este menú tenemos esta sección que dice Model by Face. Todas estas son funciones que nos convierten caras o partes de nuestra masa en elementos sólidos de Revit. El más simple de utilizar es este que dice muro, que lo que hace es transformar una cara del elemento en un muro. Entonces lo que hago es simplemente buscar alguna de las caras del elemento. Vean que no estoy necesariamente restringido a las caras verticales. Yo puedo seleccionar caras verticales, pero también puedo seleccionar esta cara que está semi horizontal. En unos minutos vamos a ver cuál es la utilidad de esa función. Entonces, una vez que tengo mi masa ya construida, lo que voy a hacer es venir aquí a la opción Model by Face, donde dice Wall, selecciono Wall y voy a tocar una de las caras de la masa. Y como pueden ver, aquí se coloca mi muro con la forma de la cara de esa masa. Ahora, muy importante, estos muros que estoy creando, como los hice desde el menú de masas, a veces me aparecen como muros arquitectónicos, no necesariamente como muros estructurales. Y si están en una vista estrictamente estructural, en otras palabras, si yo las propiedades de la vista las tengo en disciplina estructural, pues por supuesto mi muro no me va a aparecer en pantalla. Lo que tienen que hacer, si no les aparece ese muro y si Revit les da una advertencia de que no está visible el muro, es cambiar aquí a un tipo de vista arquitectónica, por el momento. Ya una vez que tengo visibles los muros, simplemente puedo tocar el muro
y le asigno característica estructural. Entonces ya no me da más problemas con el tipo de vista. En fin, lo mismo puedo hacer en el caso de las demás caras de la masa. Si quiero crear un techo, funciona exactamente igual. Nada más marco la cara y presiono este botón que dice Create Roof y como pueden ver, ahí tengo mi techo. Una vez que tengo todo listo, si quiero puedo dejar la masa o simplemente hago una selección aquí, busco el filtro, dejo seleccionada únicamente la masa y la elimino. De esa forma me queda totalmente vacía mi forma en Revit. Estos por supuesto son muros comunes y corrientes. Yo puedo hacerle todo tipo de operaciones, incluyendo agregarle por ejemplo ventanas. Veamos por un momento un caso ligeramente más complicado. Hace unos minutos les estaba explicando que tiene cierta utilidad el hecho de que podamos asignar a cualquier cara un muro. Esto nos es útil en el siguiente caso. Voy a modelar aquí por un momento un sólido cónico como el que tengo ahí atrás. Empiezo con un círculo abajo, marco el círculo y presiono crear forma. Vean esto que sucede cuando presiono Solid Form en el caso de los círculos. Esta es una función importante. Me aparecen estas dos opciones aquí abajo. Vean que el sólido que yo puedo crear a partir de un círculo, puedo extruirlo y crear un cilindro o puedo hacer una esfera. Con la esfera, por supuesto, puedo crear cúpulas y otro tipo de cosas. Por el momento voy a usar un cilindro. Entonces voy a tocar y voy a ajustar este cilindro y voy a editar el plano superior y lo que voy a hacer es escalarlo. Vean que cuando estoy trabajando con planos, las herramientas de modificar elementos siguen siendo válidas, específicamente esta de escalar. Entonces lo que voy a hacer es tomar el centro de este círculo, voy a tomar un punto en la cara exterior y voy a escalarlo hasta una dimensión que sea apropiada, digamos 1100. Y como pueden ver, tengo un cono truncado. Existen ciertos proyectos en los cuales los diseñadores no solo ponen muros inclinados, sino que además el muro inclinado es curvo. Pues esta es una forma de construir ese muro inclinado curvo. Lo que hago es crear una forma cónica como esta, donde el muro da la curva. Voy al menú de masas y presiono muro. Y simplemente voy a crear un muro sobre esta mitad del cono. Vean que Revit, como no puede crear un sólido continuo circular, esa es una cuestión que no puede hacer Revit en ningún tipo de elemento en realidad, me lo segmenta en dos partes. Eso es útil porque entonces puedo tomar solo una mitad del sólido para hacer mi muro. Y simplemente la masa la puedo eliminar y aquí me queda mi muro que no solo está curvo, sino que también está inclinado. También puedo hacer este tipo de sólidos tipo tornillo. Eso es simplemente una masa que yo hago con forma cuadrada, le hago una extrusión y después para darle la forma de tornillo selecciono el plano superior y le doy un giro con la herramienta de rotar. Digamos, quiero girarlo 120 grados. Y ahí está mi sólido con forma de tornillo, o más bien esto es una masa con forma de tornillo. Cuando yo me vengo al menú de masas y le asigno los muros, pues como pueden ver, Revit me va creando muros con forma de tornillo. En ciertos casos, por supuesto, depende de lo complicado de la forma. Puede que Revit del todo no la pueda crear, ¿verdad? O sea, Revit también tiene sus limitaciones. Por supuesto, si yo hago una forma demasiado extraña, con demasiadas vueltas o con un ángulo de giro demasiado violento, pues Revit no me va a poder crear muros ni techos. Pero vean que en este caso, Revit lo puedo hacer. E igual que en el caso anterior, yo puedo llegar y colocarle una ventana a este sólido. Solo que vean que las ventanas, las típicas que trae Revit, son elementos verticales que solo mantienen una orientación vertical. Entonces no necesariamente me va a calzar a la perfección esa ventana. Puede que eventualmente yo tenga que modelar algún componente específico, adaptivo, que se ajuste
a esta superficie. Pero por el momento no vamos a ver esa función. Otro caso donde me puede ser muy útil trabajar con masas en Revit para modelar cosas es si estoy haciendo sistemas de ventanería tipo muro cortina, que son esos ventanales grandes que hay en los edificios. De hecho, en Revit la única forma de colocar un ventanal de este tipo muro cortina es utilizando una masa. Entonces digamos que yo tengo esta masa acá, que me representa un edificio. Voy a agregarle a las caras algunas paredes. Voy a agregar en la parte superior tal vez un techo. Y lo que me hace falta es un ventanal aquí al frente. Ese ventanal lo creo aquí con esta opción que dice Curtain System. Vean que al seleccionar Curtain System me aparece una especificación para el sistema que me va a definir el tamaño de la cuadrícula. En este caso estoy manejando una cuadrícula de 1500 por 3000 milímetros. Voy tal vez a cambiar eso a una cuadrícula de 1500 por 1500. Simplemente para tener un poco más de curvatura y de definición en los elementos. Entonces ahora pues voy a seleccionar mi sistema de muro cortina 1500 por 1500. Me aseguro que esté seleccionada esta opción de seleccionar múltiple para poder seleccionar varias caras de la masa y marco estas dos caras que van a ser mi ventanal y presiono crear sistema. Y como pueden ver, aquí está mi sistema de cuadrícula para el muro cortina. Todavía no es un sistema completo de muro cortina porque como pueden ver tiene pues paneles de vidrio, pero no tiene las separaciones verticales que normalmente se hacen en aluminio u otro material. Para colocar esas separaciones, pues voy a irme a arquitectura, a la opción de sistema cortina y voy a seleccionar esta opción acá que dice Mullion. Y con el Mullion puedo ir poniendo los elementos en los diferentes puntos de la cuadrícula. Vean aquí, conforme yo voy haciendo clic sobre los elementos de la cuadrícula, pues me va creando los elementos verticales del muro cortina. Ahora, no necesariamente tengo que ir línea por línea poniendo los elementos de soporte. Simplemente puedo marcar aquí donde dice Mullion y voy a marcar esta opción que dice All Grid Lines. Esto lo que va a hacer es colocarme elementos de soporte en todas las líneas de mi cuadrícula. Entonces simplemente toco el plano de la cuadrícula y vean que ya tengo la retícula de soporte para mi sistema de ventanería. Y luego si quiero, pues hago una selección, la filtro para quitar la masa y borro la masa del interior y aquí queda listo mi sistema de muro cortina. Entonces, esta es otra aplicación de las masas en Revit, crear sistemas de muro cortina, ya sea con formas totalmente rectangulares y planas o con formas curvas como estas que tengo acá. Tienen que tener presente que incluso si van a crear un sistema de muro cortina perfectamente rectangular y plano, tienen que usar masas. El muro cortina no lo pueden crear sin una masa de fondo. Finalmente, para crear una cúpula como esta que tengo hecha aquí, pues les voy a mostrar cómo se hace. Lo que hice fue nuevamente modelar una masa en Revit en su lugar. Voy a pasarme a una vista superior y le doy un diámetro apropiado a mi cúpula. Como pueden ver en este momento tengo un círculo. Este círculo lo que voy a hacer es convertirlo en una forma sólida, pero ahora en vez de seleccionar la extrusión, voy a seleccionar la esfera para que me gire la sección alrededor de mi eje. Vean que la esfera, en términos de Revit, tiene dos mitades, no es una sola superficie continua. Esto me va a servir para crear mi cúpula. Presiono Finish más. Entonces con mi esfera ya lista, lo que hago es venirme al menú de Massing y selecciono la opción Wall. En el caso de estas cúpulas solo las puedo crear como paredes, no puedo crearlas como techos. Vean que si trato de usar la función de techos, no me va a seleccionar nada. Lo que tengo que hacer es usar la opción de muro. Y aquí sí, como pueden ver,
me marca la mitad de la esfera. Si quiero crear una cúpula, pues la creo sobre la mitad superior. Si quiero crear por algún motivo una esfera, pues hago también la mitad inferior. Y ahí tengo mi esfera. Sin embargo, como quiero una cúpula, únicamente la mitad superior voy a usar. Borro la masa de la parte interna y vean cómo aquí tengo mi cúpula ya hecha. Igualmente, a esta yo puedo colocarle aberturas para puertas. Vean que la abertura para puerta es un poco más adaptivo que la ventana y esta sí sigue la forma curva que tengo aquí en pantalla. También puedo insertarle si yo quiero una ventana. Vean que sucede parecido al caso anterior, la ventana no se adapta perfectamente a la forma curva. Bien, y de esta forma es como puedo usar las masas para crear elementos en Revit. Entonces, como pueden ver aquí, hay todo tipo de elementos, desde tornillos hasta conos truncados, esferas, cúpulas, que pueden crear utilizando estas masas, o incluso también, si quisieran, pueden crear sistemas de ventanería tipo muro cortina usando masas en Revit.